No, ¿vas vos? No, si yo empiezo a hablar. Bueno, perdón. Esto dale, después dale, tengo que hacer las perlitas. Sí. ¿Cómo No. Susana? Bueno, dale, listo. Dale. Buenas, bienvenidos a un nuevo encuentro de Toda Letras. Así como estamos, ¿a quién presentamos hoy? A lo gauchesco. A lo gauchesco. Hoy presentamos Don Segundo Sombra, la novela de Ricardo Guiraldes. Probablemente el segundo texto más leído de la literatura gauchesca. Eso es una hipótesis mía. Después del Martín Fierro, sí. podríamos decir que es la segunda en importancia y la que viene a cerrar el ciclo de la literatura gauchesca, ya con un gaucho que no es el gaucho no es Fierro en el sentido de esto de la rebeldía, del gaucho matrero. Bueno, ahí está. Ya está domesticado, digamos. Lo que pasa es que Don Segundo Sombra es una novela de iniciación y en realidad es un muchachito que elige el camino del gaucho. Sí, yo me refiero a Don Segundo, ¿no? A la figura del gaucho de Don Segundo. El otro, bueno, claro, es el protagonista. Sí. Y que se va a poner al amparo de este personaje. Mira, ya que hablaste de protagonista, vamos a destacar la dedicatoria que tiene el libro, que es... Sí, que es más amplia en realidad del fragmento que vamos a citar. Tomamos este fragmento, a los que no conozco y están en el alma de este libro. Bueno, tiene como dos claves de lectura, lo hablábamos, porque por un lado, toda literatura está dedicada o está escrita y tiene adentro a los que no conozco, porque siempre hay algo de expansión en la literatura. A los potenciales lectores. Pero en el caso de Guiraldes pareciera que también hay una conciencia de escritura en el sentido de que él está escribiendo sobre un gaucho, desde un gaucho, pero en realidad él es súper cosmopolita y está en la cuestión cultural. Guiraldes fue un escritor argentino que, si les gustan las disyuntivas de Boedo y Florida, podemos decir estuvo en el grupo de Florida. Es decir, perteneció a los movimientos de vanguardia de la década del 20 que se generaron en nuestro país. Escribió para la revista Martín Fierro, para Proa. Y sin embargo, generacionalmente era un poquito mayor que el resto de esa camada de escritores porque había nacido en 1886. De hecho, eso, a pesar de que tiene una generación de diferencia, él era allegado de Borges y de Roberto Ar. Y hay algo interesante que hemos leído a partir de esta relectura de Don Segundo, que es que, habría sido Roberto Ar quien le recomienda, a Roberto Ar le recomienda el título de Juguete Rabioso. Sí, o sea que se ve que se fue. Y también ese movimiento de que mientras las dos novelas se publican en el mismo año. Mientras Don Segundo pareciera que viene a clausurar una tradición de literatura gauchesca, viene después el Juguete Rabioso en el mismísimo año a abrir una nueva tradición de literatura urbana. La novela urbana. Guiraldes viene de una familia patricia, podría decirse, nace en San Antonio de Areco. La madre venía de la familia, descendía de una familia que había fundado Areco. Su padre, Manuel Guiraldes, llegó a ser intendente de la ciudad de Buenos Aires y siempre tuvo inquietudes culturales, tanto el padre como Ricardo, que incluso también se dedicó a la pintura, no solamente a la literatura. Y era un viajero también incansable. Tenía un amor incondicional con París, ciudad a la que volvía en repetidas ocasiones, tuvo la oportunidad de viajar y termina muriendo en París, de hecho, en 1927, apenas un año después de publicar Don Segundo Sombra. Por eso vuelvo a esto de la dedicatoria, que me parece que es un gesto de humildad incluso de Guiraldes, decir a quienes no conozco pero están en el alma. Es como para, una admitir aclaración. Que él era de otro paño, digamos. Pero ¿de qué va Don Segundo? Don Segundo Sombra. Como adelantamos, es una novela de iniciación. Hay un personaje que busca aprender algo. Sí, eso está bueno porque también hay otra clave de lectura del libro que por ahí es un poco más academicista y es en donde se proponen dos modelos de país, digamos, o se contraponen dos sectores de la sociedad, por decirlo de una manera más clara. Más política, más... que tiene que ver con aristocracia por un lado y peonada por el otro, ¿no?
Pero nosotros decíamos elegimos leerlo desde el lado del destino, de una elección del destino y de la construcción del destino. Como pareciera más universal una lectura también así. creíamos, claro, que para Guiraldes probablemente ese haya sido un motivo más verosímil de escritura. Es decir, es raro que alguien piense, voy a escribir una novela en donde se expongan las diferencias de clase social en el... Puede estar, pero la figura de Don Segundo... Lo real es que parte de un protagonista que es huérfano, que está a cargo de sus tías, que son desamoradas con él, no lo tratan bien, y él se embeleza con la figura de un gaucho. Eso es lo real, que ahí está el Don Segundo Sombra. Que este Segundo en realidad existió. Era un gaucho que Guiraldes tuvo la oportunidad de conocer, y de hecho cuenta que la anécdota dice que estuvo Segundo Ramírez, si no me equivoco era el apellido, estuvo en el entierro de Guiraldes en el año 27 en Areco, cuando repatrian los restos, que también son textos. Sí, desde París, y es como el único caso conocido, por lo menos en la historia de la literatura, en donde el personaje asiste al entierro del autor. Sí. Algo, bueno, poco común, como mínimo. Bueno, y este Don Segundo entonces sí es como una especie de mesías para el muchachito. De hecho, dice, de golpe el forastero volvió a crecer en mi imaginación. Era el tapao, el misterio, el hombre de pocas palabras que inspira en la pampa una admiración interrogante. El tono que consigue Guiraldes es poéticamente ágil, digamos. Yo creo que detrás de Guiraldes hay más que nada un poeta. Un poeta. Y cada capítulo es como que se cierne sobre sí mismo, comienza y termina en una unidad bastante perfecta. Sí, de hecho, en esa bastante perfecta de la unidad, por ahí hace que haya algunos tropezones en lo que es el total. Por ejemplo, tenemos en el capítulo 10, si no me equivoco, un salto temporal bastante, un tanto grosero en cuanto a cómo venía la narración, que venía siendo más detallada en cuanto a la vida cotidiana de este Claro, venía con un relato muy minucioso. Y de repente, bueno, y pasaron 5 años y la vida, y vos decís, pero ¿cómo me lo vas a comer si recién se estaban conociendo? Había que mostrar por ahí otra cosa. Pero... Sí, es un poco lo que se critica del texto. Yo recuerdo haber leído o escuchado a Borges hablar de la novela y decir que por ahí era uno de los defectos de esta obra de Guiraldes, el hecho de que parecía la novela un rejunte de escenas en donde en realidad la cohesión tropezaba por momentos. Por momentos. De hecho, bueno, ¿querés leer la cita? Yo hago lo que vos me digas. Que nosotros pensamos para mostrar en este capítulo 10. Lo que hablábamos del salto temporal de los 5 años. Dice, 5 años de esos hacen de un chico un gaucho, cuando se ha tenido la suerte de vivirlos al lado de un hombre como el que yo llamaba mi padrino. Él fue quien me guió pacientemente hacia todos los conocimientos de hombre de pampa. Y más adelante dice, también por él supe la desconfianza para con las mujeres y la bebida, la prudencia entre los forasteros, la fe en los amigos. Bueno, un poco misógeno ahí también me... Pero bueno, en esto también está la cuestión de haber tenido que contarlo todo rápidamente para reponer un agujerito que quedó ahí en unos 5 años. Entonces tuvo que ocuparse el mismo narrador de decir, bueno, y aprendí esto. En vez de ir mostrando esos aprendizajes, los tuvo que contar todos. Por ahí uno mide con la vara de la narrativa actual, los cánones por ahí uno entiende que van cambiando, pero bueno, no podemos dejar de criticarlos en ese sentido. Bueno, después lo que vemos también es cómo la vida en la Pampa nos impregna de una sencillez y cómo el paisaje cobra protagonismo ahí en la descripción y en la narración y hasta en los caracteres de los personajes también. Dice, por ejemplo, en un pedacito, atardecía, el cielo tendió unas nubes sobre el horizonte, como un paisano acomoda sus coloreadas matras para dormir. Sentí que la soledad me corría por el espinazo, como un chorrito de agua. La noche nos perdió en su oscuridad. Me dije que no éramos nadie.
Es impresionante cómo queda evidente, ¿no? que Guiraldes es poeta. Sí, por tiene una sobre todas las sensibilidad. cosas. Y eso le viene muy bien a la novela y por momentos no tan bien, porque también, vamos a ser francos, hay ciertos momentos en donde se torna un poquito Sí, por ahí en la visión de conjunto densa. por ahí es donde más creo se notan algunas falencias. Sí, porque cada capítulo en realidad se disfruta, algunos más que otros. Algunos más que otros, algunos no tanto, yo Bueno, voy a ser sincera. está bien, también tiene que ver con los gustos por ahí de cada Exacto, uno, obviamente. Sí. Igual cuando quedás afuera, de algunas cuestiones de vocabulario podés quedar afuera porque tienen que ver con el gauchaje y con el ambiente de campo que nosotros hoy nos hacemos así, pero estos ponchos obviamente que están puestos... Son prestados. Sí. Pero lo bueno es eso, que en el vocabulario no te quedas afuera porque en el contexto rápidamente lo repones también. Sí, eso, sí, bueno, eso incluso hablábamos, mientras charlábamos un poco y preparábamos el micro, sobre cómo quizás esta novela puede estar en el germen de lo que se conoce hoy como el unitario televisivo, en esto de mantener una temática a lo largo de diferentes capítulos que son autónomos, que empiezan y terminan y la historia se cierra perfectamente en una hora. Sí. Bueno, acá habría una continuidad en los personajes, que por lo general los unitarios no la hay, pero podría haber un germen ahí. Sí. De hecho, también la comparábamos incluso con Don Quijote, porque también tiene esto de que cada capítulo cuenta una cosa que no tiene que ver con la otra necesariamente. Pero sí lo que veíamos es que Don Quijote... en Don Quijote los personajes sí están un poquito más como... Más perfilados. Exactamente, hacia dónde van. No, acá vamos un poco más a la deriva. Más a la deriva. Que también es la sensación que nos lleva a esto de este gaucho recero, también él está a la deriva, así que como lectores acompañamos ese ir a la deriva. Incluso tan a la deriva que se mete en apuestas en algún momento. Uno de los capítulos más fuertes para mí fue ese, el de la apuesta de gallos, no me acuerdo apuesta ni de el gallos número. Y de caballos también, en otro más adelante. El de la pelea de gallos. Sí, pero el de la pelea de gallos tiene descripciones muy, muy minuciosas de cómo se van que sobre todo la sensibilidad del lector de hoy, que hemos tomado mucha más conciencia con el tema de los animales que 100 años atrás, bueno, la verdad que cuesta por momentos digerir ese capítulo. Y en ese sentido, en el de las apuestas, digo, me hace acordar un poco a Séneca, ¿no? Que estuvimos hablando hace poco de Séneca, porque es realmente un estoico en el sentido de que no le importa al protagonista ni ganar ni perder, pareciera. Sí, le da lo mismo. Pero bueno, viene siempre, es como también a mí me destaco que en la segunda apuesta que mencionábamos, que también hubo apuestas con caballos, él venía siempre mostrándose se mostraba como un personaje siempre ganador, y en realidad en la de los caballos termina perdiendo, y me parece que le da verosimilitud un poco a la novela. Se vuelve un poco porque más si no, creíble. El personaje está siempre en situaciones de mucho riesgo, de mucho peligro, y después siempre vale para adelante. Y bueno, también se banca cuando no. Tantas son las similitudes con el Quijote que también tenemos relatos enmarcados en este también. Don Segundo Sombra. Hay un relato que lo narra el propio Don Segundo sobre la miseria, en donde pone como protagonistas a Jesucristo y al diablo. Y bueno, y se resume en una lección de vida para este discípulo, ¿no? Es hermoso ese cuento que le cuenta Don Segundo. Bueno, y hay una ausencia de nombre del protagonista a lo largo de la novela, lo cual es muy sugerente porque el protagonista, claro, está en la búsqueda todo el tiempo de saber quién es realmente, ¿no? De hecho, a él le preguntan en un momento sobre el final, le preguntan: ¿cómo te llamás?, me preguntó el patrón. Quisiera saberlo, señor. El patrón frunció el ceño. ¿No sabés de dónde venís tampoco? ¿De dónde vendrá esta matrita?, comenté como para mí. ¿De modo que ni tus padres querrás nombrar? Padres, no soy hijo más que del rigor. Fuera de eso, casta no tengo ninguna. En mis pagos, algunos me dicen el guacho. Y ahí está la relación de guacho y gaucho. Él dice: guacho y gaucho me parecía lo mismo, porque entendía que ambas cosas significaban ser hijo de Dios, del campo y de uno mismo. Bueno, este Don Segundo Sombra, que aún con sus altibajos, en el capítulo final
por lo menos a mí, me parece uno de los capítulos más memorables de la literatura argentina. Sí. El capítulo en general sí. y sobre todo la última línea del texto, creo que es un golazo de arco a arco que mete Guiraldes y que paga todo el resto del libro. Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, si los les invitamos interesa, se van a pegarle una pispeada a este Don Segundo y ojalá tengan esa mirada de bueno, no sé si de idolatría, pero qué bueno tener, como tenía este muchacho, de admiración, una persona a quien seguir. Como siempre les decimos, si les gustó, comparten, le dan like y no se olviden de seguir al canal, de suscribirse. Muchas gracias por quedarse hasta ahora y nos vemos la semana que viene.